Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que están aquí. De verdad, estoy muy agradecido con Dios, con cada uno de ustedes, porque atendieron la mayoría al llamado de esta mañana. Se tocó la trompeta un poco más temprano. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por favor. No quiero ahora sí que abocar mucho tiempo en esto, pero de verdad sí estoy muy agradecido. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, pues vamos a seguir con nuestras enseñanzas, hermanos. En estas últimas enseñanzas hemos aprendido acerca de las doctrinas bíblicas, del arrebatamiento, de la gran tribulación, de las bodas del Cordero, y este último domingo que vimos los 7 juicios de Dios que el Señor va a establecer, pues sobre la humanidad. Ya vimos que también tiene que ver en diferentes tiempos, diferentes lugares y también para diferentes personas. Pero vamos a aprender hoy lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de un evento que también es muy importante que lo entendamos. Recuerden, aquí está trazada la línea del tiempo y vamos a empezar a ver tiempos que van a ocurrir estos eventos precisamente escritos en la palabra de Dios. Vamos a aprender hoy, hermanos, el tema, la enseñanza, la doctrina bíblica que tiene que ver con ese tema tan debatido de la llamada segunda venida de Cristo. Hace aproximadamente unos 2000 años, Cristo vino por primera vez, y eso ya lo sabemos todos. Vino a la tierra, pero como dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Así que precisamente, y no solo le rechazaron, sino que lo reprobaron y lo mataron, que fue lo peor de todo. Pero ahora, sabiendo que Él fue a la cruz por cada uno de nosotros, que murió y resucitó al tercer día, ha prometido que Él va a regresar por los suyos. Y eso ya lo vimos en la primera doctrina, que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Pero hasta ahí entendemos cierta parte de esta profecía, porque el Señor viene, pero no pisa la tierra aún. La segunda venida de Cristo no la debemos de confundir con lo que es el arrebatamiento de la iglesia, porque cuando viene el arrebatamiento de la iglesia, nos dice la Biblia en Tesalonicenses que Él vino para llevarse a los suyos, pero aún no pisa la tierra. Va a pisar la tierra, va a llegar a esta tierra de manera literal hasta la segunda venida, que se le conoce como la segunda venida de Cristo. Así que va a venir, hermanos, pero ya no va a venir como un recién nacido, ya no va a venir tampoco como aquel cordero manso que quita los pecados del mundo. No, ahora, como ustedes me acompañaron en la lectura, Él ya va a venir como lo que es el león de la tribu de Judá. Va a venir como el Rey de reyes y Señor de señores. Y ya no va a venir a ver si quieren o no quieren escucharle. Ahora va a venir a establecer juicios por toda la autoridad y potestad que le fue dada tanto en el cielo como en la tierra. Y ahora va a llegar precisamente en un momento para cumplir precisamente esta doctrina bíblica, esta profecía llamada la segunda venida de Cristo. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana, mis amados, porque vamos a ver los testimonios bíblicos de su retorno que nos confirman que la profecía es real, es verdadera. Vamos a ver cómo va a ser su naturaleza del regreso, qué es lo que va a suceder, cómo es que se va a presentar aquí en la tierra, porque es algo importante que debemos de tener bien claro. ¿Cómo va a venir Jesús? Si ya no va a venir como un recién nacido, si ya no va a venir como aquel hombre manso y humilde, ¿cómo va a venir? Así que eso es interesante, amén. Y por último vamos a ver también el propósito de para qué regresa. Porque podemos pensar, bueno, si Él es Rey de reyes, Señor de señores, ¿por qué tiene que esperar a que pasen ciertas cosas? ¿Por qué tiene que pasar cositas así, cositas allá? ¿Por qué tiene que pasar eso? Y también, ¿para qué regresa? ¿Por qué desde el cielo, si tiene tanto poder, simplemente en un tronar de dedos, no termina con todo? Porque también es una pregunta que nos podemos hacer. Mas, sin embargo, pues hay un propósito. De hecho, hay varios propósitos
por lo cual se tiene que cumplir al pie de la letra cada cosa acerca de la segunda venida de Cristo. Así que vamos a empezar, hermanos, rápidamente en Mateo capítulo 26, precisamente en estos pasajes de Mateo, donde están encerradas tantas y tantas enseñanzas. Mateo 24 y 25, atención grupo, pues aquí hay enormes enseñanzas que tienen que ver con todas las doctrinas que hemos estado viendo. Mateo 26, versículo 64. Mateo 26, 64. Dice así: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí, hermanos, el contexto pues es que está ante el Sanedrín y le están haciendo su juicio, y pues aquí el sumo sacerdote le está preguntando que si él es el Mesías, que si él es el Hijo de Dios, el que iba a venir según la profecía escrita en Isaías. Y pues Jesús le dijo: tú lo has dicho, pero no lo quisieron creer, no lo quisieron aceptar. Así que como testimonio, hermanos, como punto número 1, los testimonios bíblicos de su retorno, ¿quién más o quién mejor que el propio Señor Jesús nos diga de esta profecía que se va a cumplir en el tiempo establecido por Dios en su segunda venida? Ya que en Jesús, hermanos, como todos sabemos, en Él no se encuentra ninguna mentira. Es el único hombre en la tierra, hermanos, que jamás ha pecado. Ni un mal pensamiento, ni una mala palabra, nada que reprocharle a nuestro Señor y Salvador Jesús. Perfecto en todos sus caminos. Así que si Él está diciendo: yo a partir de estos momentos, después de resucitar, me vas a ver, me van a ver en el cielo, a la derecha del Padre, en el trono, y así como me vieron, así voy a regresar. Así que ningún hombre ha existido como Él, jamás, hermanos, jamás. Aún sus propios enemigos reconocen su gran supremacía, todo lo que Él es. Él declara bajo juramento frente a Poncio Pilato que le veremos viniendo en las nubes del cielo, y eso es algo sumamente increíble. En Hechos vamos a ver otros testimonios. En el capítulo 1, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nombre original del libro, vemos en el capítulo 1, versículo 10, los ángeles diciendo esto mismo de Jesús. Hechos 1, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que aquí tenemos otros testimonios ahora de los ángeles, porque cuando se habla de estas profecías, de estas doctrinas bíblicas tan importantes que debes de tener bien presente tú como cristiano, pues se puede dudar del que está enseñando la profecía. Por eso es preciso e importantísimo, hermanos, que entendamos los testimonios a quien tú le debes de creer. Y ya llevamos 2. Jesús, ¿vas a dudar de su palabra? Ahora, los ángeles del Señor, que solamente vienen a traer buenas nuevas. Vean aquí, una más. Estos ángeles testifican a los discípulos, a los apóstoles, que el Señor Jesucristo va a regresar. Y por ello, hermanos, los cristianos debemos de estar evangelizando a toda criatura que se nos presente la oportunidad, con el propósito, hermanos, de librarnos de la ira venidera, que ya vimos que acecha a esta tierra desde que aprendimos acerca de la gran tribulación. No solamente, hermanos, tenemos que compartir el evangelio porque es una responsabilidad y un mandato además que nos fue dado, la gran comisión, sino también tiene que impulsarnos a llevar el evangelio, saber que a través del evangelio, a través de Jesucristo, es el único medio
para evitar la gran tribulación. Y si de verdad amas a tu familia, tienes que estar bien presente en estas doctrinas, porque te van a hacer preguntas y ¿qué les vas a decir? Así que las tienes que entender desde el punto de vista bíblico, con sana doctrina. Ahora vamos a pasar a otros testigos, también igual de fidedignos en sus palabras. Ahí mismo en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 2. Y dice ahí: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así que miren, el Señor en su sabiduría escogió 12 hombres para decirles todas y revelarles todas las cosas que el Padre quería que supieran. Los apóstoles nos lo revelan a nosotros a través de sus escritos en las cartas del Nuevo Testamento. Y estos apóstoles, hermanos, también ven y testifican que la segunda venida de Cristo es una promesa hecha por Cristo, porque ellos mismos fueron testigos presenciales y lo escucharon de viva voz de su maestro. Así que la segunda venida, hermanos, es anunciada por Cristo, por los ángeles, predicada por los apóstoles, por lo cual debe de ser creída por todos los cristianos. A muchos les falta fe, les falta madurez para creer que estas cosas están sucediendo tal cual como lo dice la Biblia, pero falta que veas, hermanos, nada más las noticias y te vas a dar cuenta que todo tal cual está sucediendo al pie de la letra, y que el tiempo, hermanos, está más cerca de lo que tal vez creíamos. Así que tenemos que tener bien presente esto. Ahora vamos a pasar al punto número 2. ¿Cómo va a ser la naturaleza de su retorno? O sea, si ya no va a ir como un niño, si ya no vamos a ver como aquel hombre manso y humilde, del cual cualquiera puede ser mofa, cualquiera se podía burlar, cualquiera le podía negar, cualquiera le podía refutar, ¿cómo va a llegar? Si tan solo, hermanos, siendo lo que era, un hombre como tú y como yo, un hombre, porque era lo que era, 100% hombre, pero también era 100% Dios. Pero nos dicen y nos narran los evangelios que cuando Jesús hablaba, todos se maravillaban de su doctrina, porque hablaba como quien tiene autoridad. O sea, se imaginan, hermanos, el modelo que tenemos nosotros que aprender de Jesús. Cuando nosotros hablemos de la palabra de Dios, tenemos que hablar con autoridad. Por eso tienes que entender, comprender y dominar estas doctrinas que has estado aprendiendo, para que tengas bien presente y no tengas memoria de teflón, ¿verdad? Así que tráete tu libretita y apúntalo, hermano, no seas apático, porque pues estas cosas, cuando te pregunten y no las sepas contestar, vas a reprobar el examen. Y así estás representando a tu maestro, a tu Salvador. Es algo que tienen que tener bien en cuenta, hermanos. Vamos a ver la naturaleza de su retorno. ¿Cómo va a ser? O sea, a mi entender, a mi capacidad, a mi mente limitada, no me puedo imaginar, hermanos, literalmente cómo va a ser. Mas, sin embargo, la misma Biblia nos dice, en Hechos 1, capítulo 11, que ahí hicimos lectura, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, vean las palabras, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo este Jesús vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que aquí están palabras importantes. Según lo que nos narra el versículo 11, ¿cómo se fue Jesús? Ascendiendo al cielo, lo que se le conoce como la ascensión de Cristo. ¿No es así? Bueno, ¿y qué es lo contrario a la ascensión? Descender. Bueno, pues así como se fue, así va a regresar, bajando, hermanos, de entre las nubes, literalmente. Y esto no es un cuento, no es una alegoría.
no es un cuadro que se puede más o menos imaginar, no, hermanos, es literal. La naturaleza del retorno de Cristo es literal, tampoco es algo simbólico, ni tampoco es espiritual, es literal. Van a ver al Señor Jesucristo literal, como anduvo en la tierra hace aproximadamente esos 2000 años, o sea, de manera literal. Y pues no hay nada que objetar, hermanos. Muchas personas erróneamente quieren interpretarlo a su manera, porque les falta fe para creer en estas cosas. ¿Cómo es posible? Muchos ni siquiera creen en la resurrección. Aparte, aquí hago un pequeño paréntesis para decirles algo. Si tú eres de las personas que no crees en la resurrección de Cristo, no has nacido de nuevo. Sigues siendo condenado al infierno. Porque precisamente, hermanos, la resurrección de Cristo es lo que nos da vida. Si no, ¿cómo se vence a la muerte? Si tú eres de aquellas personas que dicen, bueno, yo sí creo que Jesús, pues era Jesús, creo que era hijo de Dios, creo que murió, y todo lo que dice la Biblia, pero de que resucite, ay, por favor, lo siento, hermano. Si no crees que Jesús resucitó, en vano hiciste tu oración, no eres salvo, no eres hijo de Dios. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchos, precisamente por esos pensamientos tan torcidos y con pésimos maestros espirituales, pues interpretan la segunda venida de estas tres maneras que te voy a decir a continuación. Que la segunda venida de Cristo es cuando a alguien le recibe en el corazón. ¿Por qué? Porque viene a tu corazón y creen que esa es la segunda venida de Cristo. Pero esa es una manera espiritual, no literal como lo narra la Biblia, ni encaja en la doctrina. Así que tenemos que entender que es erróneo creer que la segunda venida es cuando recibes a Cristo. Por supuesto que no. También otros creen que la segunda venida de Cristo viene en la muerte del creyente, al irse con el Señor. Eso también es un error, es una doctrina equivocada. No viene el Señor Jesús cuando alguien se muere. Para que nadie les engañe ni estén ustedes mismos creyendo cuentos de abuelitas, porque ninguno, hermanos, ninguno que muere siendo creyente, Jesús viene mismo por él, sino que más bien el creyente, su alma y su espíritu van a la presencia de él, no él viene por ellos. Así que eso tampoco pasa. Amén. Y último, hermanos, también lo más común es que digan, no, pues es que el Señor ya vino y está sentado en su trono en el cielo. Y si ya está sentado en su trono en el cielo no se va a levantar. ¿Para qué? No tiene sentido. Pues también está equivocado, hermanos. Si nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14 que Él está preparando moradas, ¿está sentado? ¿Sin hacer nada? O sea, ¿creen que Jesús está en una silla cómodamente, plácidamente sentado, así como nosotros, ¿verdad? Sin hacer nada. No, hermano. Jesús en el cielo está trabajando para nosotros, miserables pecadores, y no valoramos eso. Jesús mismo, hermanos, no basta con todo lo que hizo por nosotros en la tierra, aún en el cielo está trabajando para nosotros, preparando las moradas que nos tocan en el cielo. Y no solamente eso, hermanos, está al pendiente de cada uno de nosotros, de nuestras tribulaciones, de nuestras enfermedades, de todos los problemas que tengamos. Él está al pendiente porque está mandando a sus ángeles a que acampe alrededor de cada uno de nosotros. Somos objetos, hermanos, todos los días de milagros sobrenaturales que no podemos percibir. Pero cuando estemos en su presencia, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de cuántas cosas el Señor nos ha librado, incluso hasta de la muerte. Y entonces nos vamos a quedar de rodillas avergonzados de que no supimos retribuir
ese amor que Él merecía, y nosotros siendo tan ingratos, tan apáticos y tan flojos, no queremos hacer lo único que nos fue mandado a hacer: compartir su evangelio. ¿Difícil? Nadie dijo que es fácil, pero tampoco es imposible. Así que es lo único que nos mandó a hacer, hermanos: compartir el evangelio, amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en eso, hermanos, cumplimos toda la Biblia, dice la Biblia. La misma Biblia así lo dice. Así que si no cumplimos el evangelio, no estamos cumpliendo nada de la Biblia. Estamos reprobados en todo sentido. Así que vean, hermanos, qué interesante que cómo nos abre el entendimiento estas doctrinas. También nos debe de motivar para salir a hacer la gran comisión, ¿verdad? Porque es sumamente, hermanos, como la oración, es un privilegio. Tú no sabes o no has experimentado lo que se siente ganar un alma para el Señor. No hay nada que se le compare con ganar un alma para el Señor. De verdad, yo les insto y les invito a que lo hagan, hermanos. Se preparen en ello y dejen de estar confiando en sí mismos, porque lo que más nos impide, uno, la vergüenza. Y hoy cantamos: ¿por qué no me avergüenzo? Si es que de verdad no te avergüenzas de ser cristiano, pues comparte el evangelio. Proclama ante el mundo entero que Jesús es tu primer amor y tu último también. Así que ayúdate. ¿No dice la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré? Por supuesto que no, esto es una blasfemia, eso no viene jamás. En cuanto al tiempo de la segunda venida de Cristo, hermanos, la Biblia nos enseña que será al final de la gran tribulación, precisamente. Ustedes tienen aquí, pueden, si alcanzan a ver, si trajeron sus lentes, pueden ver aquí, hermanos, que van a pasar primeramente 7 años de gran tribulación, porque es necesario que ocurran. Va a venir aquí, hermanos, hasta después de las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan? La enseñanza de las bodas del Cordero. Ahí es cuando vea su retorno hacia la tierra para establecer precisamente el cuarto y el quinto juicio. Pero hay más propósitos. Pero nos enseña la Biblia que va a ser al final de la gran tribulación y antes de iniciar el reino milenial, que es nuestra próxima enseñanza el domingo que viene. Así que es importantísimo tener todo en orden, de una manera cronológica, para que sepamos el orden de las cosas establecidas en la Biblia, aunque estén en libros diferentes. Y así, hermanos, así está. ¿Cómo va a ser también, hermanos? Bueno, pues en Hechos 1:11 vimos que la Biblia dice: este mismo Jesús. O sea que su naturaleza, hermanos, es que es personal. Jesús no va a enviar a ningún representante, sino que Él personalmente vendrá Él mismo con su cuerpo, como cuando estuvo en la tierra. ¿Y cómo estuvo en la tierra, hermanos? Traspasado por la crucifixión. Y nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, precisamente, cómo va a ser esto. Y vean qué interesantes palabras le ha revelado el apóstol Juan. Apocalipsis 1, versículo 7, dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que aquí estamos viendo, literalmente, el retorno es literal. No va a tener ningún representante, es el mismo Jesús. Así como se fue, así regresará. ¿Cómo? Con las marcas de la crucifixión, con sus manos y pies perforados por los clavos cuando lo crucificaron los romanos, con sus marcas en la frente de la corona de espinas y con su costado herido por esa última lanza del centurión romano. Así, hermanos, va a regresar, así literal. Y nos dice la Biblia que todo ojo le verá. Y si la Biblia dice que todo, ¿cuánto es todo? Todo ojo le verá. Y también los que le traspasaron. He aquí, mis amados hermanos del grupo, tienen algo ahí que estudiar.
y los que le traspasaron, porque los que le traspasaron, pues obviamente ya no están vivos, ¿verdad? Así que ahí les dejo esa tarea, grupo. Pero vean qué importante. Ahora, aquí mismo, el tercer punto, va a ser visible. Por eso les digo, no es literal, es visible. Literalmente así como me están viendo a mí, así Jesús va a venir. Literalmente, visible. Y tenemos que entender que en la segunda venida de Cristo, pues va a ser una época moderna, ¿verdad? Si hoy nos maravillamos con la tecnología que hasta hoy tenemos, pues hermanos, todavía faltan algunos añitos para que venga ese tiempo. Todavía falta un tiempo que venga el rapto de la iglesia, como se le conoce, que no falta mucho, pero van a pasar 7 años más y regresa. Hoy es fácil ver, hermanos, tu celular que compraste el año pasado, hoy es obsoleto. Ya vale menos, porque ya no está tan apto para las nuevas aplicaciones que están saliendo al mercado. O sea, imagínense, hermanos, ¿qué veremos en unos años más adelante en cuanto a tecnología? Si hoy ya estamos viendo pues cosas impensables, ¿verdad? Que no creíamos. Tal vez tú eres muy adepto a la tecnología y para ti es algo normal, pero vamos a seguir viendo, y también vemos que se cumple la profecía de Daniel 12, donde dice que la ciencia aumentará en los últimos días. Y es una realidad. Está aumentando, hermanos, de una manera vertiginosa, pero tenemos, como dijo bien la hermana Lilith, pues tenemos que aprender que la tecnología se debe de usar ahora para glorificar a Dios, compartir su palabra, no para andar ahí solamente presuntuosos, ¿verdad? Que trae el último celular, el mejor reloj y no sé qué tantas cosas. No, hermanos. Así que veamos, hermanos, es una manera que nos deja ver la Biblia en un futuro. ¿Va a ser a través de la televisión? No lo sé. Hoy podemos ver, hermanos, que tenemos videollamadas al otro lado del globo terráqueo, cuando eso solamente lo podemos ver en películas de James Bond, ¿verdad? Y dicen, no, pues es que es, o películas de ciencia ficción. Pero hermanos, hoy es una realidad y es algo tan común, ¿o no? Muy simple. Y quien no lo hace, nos llaman dinosaurios, que nos quedamos todavía en los mensajitos de texto, ¿verdad? Y cosas por el estilo. ¿Cómo va a ser otra manera? Pues también a través de la duración del glorioso momento. Eso sí, no sabemos, hermanos, cuánto va a durar, pero que está establecido, ahí está establecido. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir para que establezca estos juicios que vimos el domingo anterior y que establezca el reino milenial sobre la tierra? No sé cuánto tiempo va a pasar. Así que no pierdas tiempo en preguntarme, porque no te voy a saber responder. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice, pero nos dice que va a suceder. Y en ese tiempo, en ese ínter, pues muchas personas se van a dar cuenta, porque todo el mundo, absolutamente todo el mundo, todas las tribus, todas las naciones, todos los pueblos, las rancherías más alejadas, más escondidas en el África, en las selvas, se van a dar cuenta. ¿Cómo? No lo sé, pero la Biblia dice que todo ojo le va a ver. Tal vez aquí tenga que ver la obra milagrosa del Señor con su omnipresencia. No lo sé, pero de que todo el mundo le va a ver, todo el mundo le va a ver. Y nadie va a poder hacerse el que yo no me di cuenta, porque va a ser algo sumamente universal. Todo el mundo se va a dar cuenta. Y sea de una manera u otra, hermanos, pero todo hombre y mujer le verán, aun cuando viene a un lugar muy específico. Nos dice la Biblia en Zacarías capítulo 14, versículo del 1 al 4, pero solamente vamos a leer Zacarías 14, versículo 4, precisamente ahí donde está hablando a dónde va a venir, dónde va a llegar, pues precisamente cumpliendo la profecía. Zacarías 14, versículo 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día, grupo, sobre el monte de los olivos. Vaya, qué interesante, ¿verdad?
que está enfrente de Jerusalén al oriente. Grupo donde estaba el jardín del Edén. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Vean, hermanos, qué interesante. Jesús, cuando venga a la tierra de manera literal, va a poner sus pies en el monte de los olivos, precisamente en el mismo lugar que solía utilizar para la oración, en el monte de los olivos. Posiblemente sea en el Getsemaní, donde fue arrestado, pero dice que es un monte y que cuando él ponga sus pies literal, se va a allanar la tierra, se va a hacer un valle muy grande para que todo el mundo le vea. Por eso les digo, hermanos, no va a ser algo desapercibido, no va a ser, ay, ¿qué estará pasando allá en Jerusalén? No, hermanos, o sea, es algo que va a sonar en todo el mundo en el momento en que suceda, y va a ser algo sumamente glorioso. Así que qué interesante, hermanos, qué interesante. ¿Y cuál es el propósito de que venga? ¿A qué va a venir? Bueno, hermanos, pues para empezar, en Apocalipsis 19, en el versículo 15, nos da una razón de lo que aquí va a venir. Apocalipsis 19, versículo 15, donde ustedes hicieron la lectura junto conmigo. ¿Están ahí? 19, versículo 15. 19 de Apocalipsis, versículo 15. ¿Están ahí? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a quienes, y la regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí, hermanos, está el propósito, tercer punto de esta enseñanza, de esta doctrina bíblica. ¿A qué va a venir? A destruir a los ejércitos del anticristo. Precisamente. Va a venir con una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Cuáles naciones? Todas aquellas que estén contra Jerusalén, contra Israel. Precisamente lo vimos el domingo anterior, cuando viene a establecer el quinto juicio. ¿Se acuerdan? El juicio a las naciones gentiles, los que resulten vivos de la gran tribulación, precisamente. Y ahí mismo, pues también va a juzgar a Israel, como lo vimos el domingo anterior en el cuarto juicio, a establecer juicio a la nación de Israel por haberle negado la primera vez que vino, y les va a mostrar que Él es el Mesías que crucificaron hace aproximadamente 2000 años. Ese es uno de los propósitos que va a llegar. De hecho, ahí hay dos propósitos. También va a venir a establecer su reino. ¿Cuál reino, hermanos? El reino milenial, el que le prometió a los judíos la tierra prometida cuando los sacó de Egipto, cuando estaban cautivos bajo ¿cómo se llama este sujeto? Bajo el faraón de Egipto. Así que les prometió un reino, refunfuñaron, se quejaron y no entraron a la tierra prometida. Ninguno de los que salieron de Egipto, hermanos, conocieron la tierra prometida. Ninguno. Nos dice la Biblia y nos narra las mismas escrituras que solo entraron la generación que nació de la generación original. Sin embargo, la primera generación, todos murieron en el desierto. Acuérdense que pasaron 40 años para que pudieran entrar en la tierra prometida, esa tierra que nos dice la Biblia en Éxodo, Levítico y Deuteronomio, que fluye leche y miel. Y es una enseñanza muy hermosa, pero no es el tema de hoy. Pero esa generación original que salió de Egipto murió. Todos murieron, ninguno la conoció. Moisés, nos dice la Biblia, que la miró de lejos. Quien entró ahí fue Josué, su sucesor, y fue el que introdujo a la generación que nació en el desierto a esta tierra prometida. Pero no les estableció el reino milenial, el prometido. ¿Por qué? Porque empezaron a renegar, fueron deportados, vino Ciro,
Vino Nabucodonosor, hizo estragos. Ya saben toda la historia que nos narra Ezequiel, nos narra Isaías, nos narra Daniel precisamente, cuando vino Ciro el persa y fue el que permitió que regresara nuevamente. Pero en ese tiempo, por no obedecer a Dios, pues Dios guardó silencio 400 años, hasta que vino Cristo a cumplir la profecía escrita en Isaías. Y luego vino Cristo y lo crucificaron. O sea, decimos ese pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Y nosotros? ¿Acaso no somos iguales? Vemos grandes maravillas, milagros todos los días y todavía dudamos del Señor. Todavía nos cuesta trabajo, unos 15 minutos de nuestro grandioso tiempo para hacer una oración por alguien que lo necesita. Eso es algo que tenemos que entender, hermanos, porque todo eso no es agradable a Dios. ¿A qué más va a venir? Cumplir las profecías, dar cumplimiento a sus promesas, así como a confirmar las enseñanzas bíblicas de la resurrección de los muertos. Nos dice la Biblia que justamente cuando Él regrese, va a haber cuando la iglesia sea arrebatada de este lugar, va a venir una resurrección. Nos dice que van a salir del sepulcro, y nos dice la Biblia que de los sepulcros oirán su voz. Y ahí estamos viendo resurrección de los muertos, a establecer los juicios que ya aprendimos el domingo anterior, a destruir los ejércitos del anticristo que ya se están armando, que ya están alistándose. Yo no sé, hermanos, si tú estás al pendiente de noticias verdaderas, reales, donde están mostrando cómo se están alistando prácticamente todos los ejércitos en Medio Oriente y en Europa, con el pretexto, que no es ningún pretexto, sino que es algo que está escrito y planeado, con la guerra entre Rusia y Ucrania. Es el parteaguas. Están cerrando fronteras, van a escasear los alimentos. ¿Para qué crees? Para depender de ellos y así generar un caos financiero. ¿Se acuerdan lo que les dije el domingo anterior? Pues ¿qué creen, hermanos? Ya se está cumpliendo y tú lo puedes ver cada que vas al súper. Todo está más caro. Y si crees que va a bajar, estás equivocado. Al contrario, va a seguir subiendo, subiendo y subiendo, porque se tienen que cumplir las profecías. ¿Para qué? ¿Por qué el Señor permite eso? Puro por qué y por qué y por qué. Pero no vemos el objetivo principal. ¿Para qué? Acercarnos a Él, abandonarnos a nosotros mismos en nuestra autosuficiencia y declararnos insuficientes, sino tener por suficiente al Señor Jesús. No lo permite porque sea un ogro o sea un malvado. No, hermanos, hay un propósito, se tiene que cumplir las Escrituras, porque de otra manera, sin tribulaciones, ¿cuándo volveremos a ver a Dios? Si aún con tribulaciones nos cuesta trabajo entregarnos al Señor, imagínense sin ellas. Por eso nos dice la Biblia en Hechos, en boca de los apóstoles, que para entrar al reino de los cielos es necesario, no dice es opcional, es necesario pasar por no una, dos, sino por muchas tribulaciones. Es la única manera, hermanos, de entrar de verdad con fe y certeza, con convicción al reino de Dios. Es la única manera. Y obviamente, hermanos, precisamente hoy tuvimos este pasaje. ¿A qué va a venir? Para que en el nombre de Jesús se doble ¿cuánta rodilla? Toda. Hasta los más duros, sus propios enemigos, sus propios detractores, nuestros detractores, entre los cuales posiblemente esté alguien de tu familia. Ese día, hermano, va a doblegar su rodilla ante el Señor Jesús, porque Él va a venir a regir con vara de hierro. Y ahí sí, ya no es si quieren, porque ya viene como Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y nos dice que Él viene con una espada en su boca para herir. Fíjense, hermanos, ¿a qué viene? A herir a todas las naciones. Y entonces, así, hermanos, y fíjense en los lugares, los que están en los cielos, plural, no singular, plural, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua va a confesar ese día que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hermanos, es el propósito, o uno de los principales propósitos por el cual el Señor Jesús tiene que regresar a la tierra, porque está escrito de Él desde la antigüedad. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre y le aceptaron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros, hermanos, venimos con Él. No vamos a estar en la tierra para recibirlo, porque los que son verdaderamente hijos de Dios, nos vamos con Él en este tiempo, cuando se termina el periodo de la gracia, que se le conoce como el tiempo de la iglesia. Aquí nos vamos todos, pasamos por el tribunal, se inician las bodas del Cordero, tribunal de Cristo. El cristiano es enjuiciado en el cielo por sus obras que hizo en la tierra, mientras en la tierra hay bonanza, porque el anticristo vino a establecer paz y a mejorar la economía que ahorita se está yendo a pique. ¿Crees que es casualidad? ¿Crees que falta poquito? Espérate unos meses. Después pasamos a las bodas del Cordero nosotros, celebración, gozo, júbilo, mientras que en la tierra 3 años y medio perseguidos a muerte por el ejército del anticristo. ¿Dónde quieres estar? ¿Crees que tienes tiempo para pensarlo bien, a ver si te conviene recibir el Evangelio o si crees en estas cosas? Después viene Jesús, pero ya nosotros hemos realizado, y hoy leímos en Apocalipsis 19 y en el anterior, que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Se acuerdan? Entonces, de ahí, hermanos, ya no venimos a la tierra con Jesús, porque nos dice Apocalipsis que todos sus santos vienen con Él. Nosotros y todos los que murieron antes de nosotros, que eran cristianos, que resucitaron antes del rapto, todos, hermanos, vamos a venir con Jesús a la tierra. Todos. Y nos dice la Biblia que van a ser bastantitos, ¿verdad? Así que, ¿de cuáles quieres ser, hermanos? ¿De los que vienen con Jesús o de los que están en la tierra para recibirlo? A ver qué te toca. A establecer juicio. El tiempo es hoy, hermano. Ya dejémonos de estar jugando al cristiano. Ya dejémonos de creer que venir a congregarnos, que orar, es un fastidio, es una carga para mí, porque se interfiere con mis planes, se interfiere con mis proyectos y con mi valioso descanso. Pastor, me merezco un premio, hasta me vine sin desayunar. ¿Y? Jesús pasó 40 días, 40 noches en el desierto para preparar su ministerio para ti. Y tú por unas horas ya te estás quejando, que es muy temprano. ¿Sabes qué es la hora en la que realmente nos debemos de congregar? Esta es la hora, porque es la hora en donde se congregan millones de hermanos en Cristo, a las 10 de la mañana. A las 11 y es para flojos. Pero no, el dominguito, pues ¿cómo? El Señor debe de entender, sí, solamente que está establecido, hermanos, que el domingo es el día del Señor. No es el día de Alejandro, ¿verdad? No es el día de Irene, no es el día de Arturo, es el día de Jesús. Es el día que el Señor estableció para que vengamos a Él y reposemos en Él e iniciemos una semana bajo su protección. No debería de ser algo que nos queje para quejarnos, no algo que nos sea gravoso.
ni que nos aparte de Él. Todo lo contrario, hermanos, es un privilegio total. Y para terminar, hermanos, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Con esto terminamos. El propósito por el cual Él va a regresar también. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Si sufrimos, ¿cuál es la consecuencia? Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y esto es una promesa, hermanos, que se viene a cumplir también ese día. Si tú no sufres por el Evangelio, si tú no sufres por Cristo, no vas a reinar con Él. Vean lo que dice a continuación. Si le negaremos, Él también nos va a negar. Así que, hermanos, aquí está el propósito también por el cual va a venir. Si tú no sufres por causa de su nombre y del Evangelio, no vas a reinar con Él. Y si al contrario todavía peor le niegas, ¿qué crees, hermano? Él también te va a negar y no tendrás parte en el reino de Dios, sino que, como dice la Biblia, ahí estará tu lugar con los impíos, en el lloro y el crujir de dientes. Así que, hermanos, la aplicación de esta enseñanza es muy sencilla. Si te dijeron que cuando recibieras a Cristo se iban a solucionar todos tus problemas, pues te enseñaron, hermano. Es apenas el comienzo de lo que es el verdadero sufrimiento. Mas, sin embargo, este sufrimiento es para gloria. Y no confundir el sufrimiento por causa de tu pecado, por tus malas decisiones, que sufrir por causa del Evangelio. Son dos cosas, por favor, hermano, métetelo en tu cabeza, pero abismales, muy, pero muy diferentes. Porque a veces, hermanos, sufrimos cosas por nuestro pecado, por tomar malas decisiones, y decimos: Señor, ¿por qué pasa esto? Si el Señor te mandó. Al que el Señor no te manda que te arrepientas y confieses tu pecado y alcanzarás misericordia, no es lo que dice Proverbios 28:13. Entonces, ¿por qué le preguntas a Él? Mas, sin embargo, Jesús en el Sermón del Monte, donde vienen las bienaventuranzas, nos dice: bienaventurados los que son perseguidos y vituperados por causa de mi nombre. Es una cosa muy diferente. Si sufres por el Evangelio, si sufres por causa de Cristo, la promesa está hecha, hermanos. Reinarás con Él. Y por eso en los mensajes de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 nos dice: al que venciere, le daré que se siente en mi trono. ¿Y quién se sienta en el trono? Si no es alguien que está apto y capacitado para reinar. Es como en un trabajo. No se te da un puesto más alto si no te capacitas primero, ¿no es así? Bueno, solamente que en el reino de Dios es contrario al mundo. En el reino de Dios se sufre para llegar a los puestos altos. Y nadie puede llegar a un puesto de reinar si no se sufre juntamente con Cristo. Ahora esa es la promesa. Sufrimos juntamente con Cristo, no sufrimos solos. Y Jesús ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es el contexto? A los que están haciendo la gran comisión. No va separado. No es una promesa para todos. Solamente es para los que están haciendo la gran comisión. Así que, atención grupo, contexto. Solamente son protegidos los que hacen la gran comisión. Amén. Y eso es algo que te debe de quedar bien claro, para que no te engañes. Así que, mis amados hermanos, segunda venida de Cristo. ¿Quieres venir con Cristo o estás esperando la segunda venida de Cristo para ti? Porque son dos eventos muy diferentes. Si estás esperando la segunda venida de Cristo, déjame te digo, hermano, pues que tienes que pasar por 7 añitos de gran tribulación. Pero si te santificas
a partir de ahora entregas tu vida realmente a Jesús como se debe de hacer, hermano, vas a evitarlo. Te vas a ir con todos sus salvos y vas a regresar con Él para reinar. Ya no para condenación, sino para reinar. Pero eso, hermano, eso solamente es tu decisión. Y tú decides dónde quieres estar ese día. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a hacer una oración para quedar despedidos, por favor. Amado y bendito